Tercera parte de los videos por los cuales estamos comentando el proyecto de la futura ley de post-COVID. Estamos hablando en esta oportunidad de las reformas al Código de Procedimiento Civil. Continuamos con el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil. El texto vigente dice lo siguiente: el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años, contado de que la obligación se haya hecho exigible, salvo que compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los medios que sirven para aducir esta acción en conformidad al artículo 434. El texto futuro va a decir: el tribunal denegará la ejecución cuando la acción ejecutiva se encuentre prescrita. Ya no hay un tema de plazo, de años. Salvo que se compruebe su subsistencia por alguno de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 434. Ya. De acuerdo al texto vigente, por poco tiempo más, las acciones, el plazo de prescripción de las acciones ejecutivas, la regla general, son 3 años. 3 años. Y si, por ejemplo, una obligación contenida en una copia autorizada de una escritura pública, por ejemplo, si esa obligación, han pasado más de 3 años de que se haya hecho exigible, supongamos el plazo para pagar esa obligación venció, es de plazo vencido, a partir de ahí se cuentan 3 años, y si esos 3 años la persona no demanda, el acreedor, la persona en cuyo favor está el crédito, este crédito, el tribunal de oficio no dará curso a esta demanda ejecutiva. Denegará la acción, para decirlo en términos técnicos. Pero para el público general no dará curso a la demanda, no dará curso a la tramitación de la demanda ejecutiva y despachará el mandamiento de ejecución de embargo. Ahora, con el nuevo texto, esta situación se amplía a otro tipo de acciones, porque pasa lo siguiente con este texto vigente. Resulta que hay acciones ejecutivas que se llaman cambiarias, que son aquellas acciones de cobro concernientes a las letras de cambio y pagarés. Las que, según lo que dice la ley de letras de cambio y pagarés, la 18.092, el plazo de prescripción para el cobro de estas es de 1 año contado desde el vencimiento. Por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia señalaban que 434 no le era aplicable. No era aplicable esta denegación de oficio por parte del tribunal. Era el deudor quien tendría que oponer su defensa o excepción de prescripción en el juicio ejecutivo para alegar la prescripción, que es la regla general en materia de prescripción. La prescripción tiene que alegarse. Excepcionalmente puede declararse de oficio. Y en este sentido, esta nueva norma, establece un patrón para todas las acciones ejecutivas, cualquiera sea su tipo, cualquiera sea su plazo, incluyendo las emanadas de la letra de cambio y pagaré. Para el público general, esto tiene mucha importancia, porque muchas de las casas comerciales, de retail, los bancos, los créditos de consumo, por ejemplo, utilizan el pagaré como un instrumento o título de crédito para poder hacer valer posteriormente su ejecución o cobro judicial propiamente tal,
en caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones dentro del plazo, se encuentre moroso. Pues bien, si el acreedor, en este caso, los bancos, las casas comerciales, el retail, se demora en la aplicación, en el cobro judicial de estas normas, en el cobro judicial de estos instrumentos mercantiles, más allá del tiempo que señala la ley respectiva, en este caso se demora más del año de contado el vencimiento del documento, en ese caso el juez está facultado para denegar la ejecución de oficio, declarando la prescripción de oficio. Y en este sentido, los estudios de cobranza que contratan estas casas comerciales, los bancos, van a tener menos tiempo para hacer sus famosas cobranzas extrajudiciales por teléfono, independientemente ya eso está regulado por la Ley de Protección al Consumidor, y van a tener que pasar inmediatamente al ataque, entre comillas, al cobro judicial sin más premura y sin más trámite, si no los va a pillar el plazo. Entonces esta es una norma muy importante, que yo creo que va a ser pregunta de prueba, de examen, de derecho procesal, de examen de grado. Así que, para los que están estudiando Derecho, los egresados de Derecho, ojo con esta norma. Lo de la subsistencia no me quiero meter ahí, no me quiero meter en ese tema, pero avisoro que algún colega que vea este video va a decir, oiga, y esto no significa al final algo que el 435 en su futura redacción quiere tratar de evitar, es decir, por esta parte de la norma, ¿se podrán revivir títulos prescritos? Eso no me atrevo a contestarlo. Yo creo que eso va a ser materia de jurisprudencia, porque aquí aparentemente, no soy profesor de Derecho Procesal, pero así, aparentemente, yo creo que ahí yo estoy viendo una discusión, un tema a discutir, que por esta vía puedan decir qué pasa con la gestión preparatoria, con los títulos que se forman a partir de las gestiones preparatorias por la vía ejecutiva, por reconocimiento de firma o confesión de deuda. ¿Qué pasa en esos casos? Porque también son títulos, son títulos ejecutivos que están en el listado contenido en el artículo 434. El 434 es un listado de cuáles son los títulos ejecutivos. La sentencia firme, declarativa, está ejecutoriada, la copia autorizada de escritura pública, confesión judicial, etc. Las letras de cambio, pagaré y cheque con ciertas formalidades. No me voy a meter en ese tema. Ahí yo no me voy a meter en ese tema porque yo creo que ahí va a haber va a estar interesante la discusión cuando esto se aplique en la práctica. Pero lo importante es que acá ya no hay que distinguir si es una acción cambiaria, una acción que por ley especial tenga un plazo de prescripción menor a los 3 años. No. Si la acción ejecutiva, si la ley especial dice que en tal plazo prescribe la acción, el juez, verificado eso, denegará la ejecución. $459, también una norma muy importante. Si el deudor, texto vigente, si el deudor es requerido de pago en el lugar del asiento del tribunal, tendrá el término o plazo
de 4 días útiles o hábiles para oponerse a la ejecución. Segundo inciso, este término se empleará con 4 días si el requerimiento se hace dentro del territorio jurisdiccional en que se ha promovido el juicio, pero fuera de la comuna del asiento del tribunal. Ya. El texto vigente hasta la fecha señala, por ejemplo, que si se interpone una demanda ejecutiva, se tramite una demanda ejecutiva, vuelvo al ejemplo de Temuco, en un juzgado civil de Temuco, y el demandado vive en Temuco, en la comuna de Temuco, donde funciona el tribunal, el plazo que tiene el deudor para oponerse a la ejecución es de 4 días útiles o hábiles. En cambio, si ese mismo deudor viviese en la comuna de Padre Las Casas, se ampliaría a 4 días más. En suma, tendría 8 días para oponerse a la ejecución. ¿Qué dice el 459 futuro? Si el deudor es requerido de pago en el territorio jurisdiccional del tribunal en que se interpuso la demanda, tendrá el término de 8 días útiles para oponerse a la ejecución. Esta norma viene a poner fin a una discusión bastante pro acreedor, para decirlo en esos términos. Pasa lo siguiente, tengo que hablar en presente, en el momento del video está vigente la ley, por pocos días más. Pero en el presente hay una discusión referente a la misma demanda hacia que se tramita en el juzgado civil de Temuco, y el deudor vive en la comuna de Padre Las Casas. Y el deudor no es notificado personalmente, sino que es notificado por el artículo de notificación especial parecido al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, pero tiene otra formalidad. El 442 o 443, si no me equivoco, del Código de Procedimiento Civil, que es prácticamente lo mismo que la notificación por el artículo 44. Con la diferencia, como esto se trata de un juicio especial ejecutivo, un juicio ejecutivo, con el agregado, mejor dicho, que existe una citación para ser, valga la redundancia, citado a la oficina, despacho del receptor, a fin de que concurra y en ese sentido se le requiera de pago. Y se le requiera de pago para que se le señale, eso es lo que dice la teoría, se le conmine a pagar la deuda con sus intereses y sus costas. En teoría, si el deudor fuera a la oficina efectivamente del ministro de Fe que realizó la notificación del receptor, y va y está con el dinero para pagar la deuda, se produce el requerimiento y podría, bueno, hacer un trámite posterior para terminar la ejecución, porque se dio cuenta del pago de la deuda. En la práctica eso yo nunca he visto un caso que haya ocurrido lo contrario, haya ocurrido algo así. Pero es importante este hito, es que cuando no es sabido, no es encontrado el deudor en su domicilio, pero el ministro de Fe da cuenta, similar a lo que vimos en el primer video respecto al artículo 44, de que si no es sabido, pero da cuenta de que es su domicilio, ya hay constancia de eso, posteriormente el receptor va a notificarlo de todas maneras, pero con una citación.
citándolo a su oficina al día siguiente. Si no concurre, el requerimiento de pago se produce igual, y a partir de ese momento en que se requiere el pago y no la notificación de la demanda ejecutiva, empieza a contarse el plazo según lo que dice la ley antigua, de 4 días u 8 días, dependiendo de las circunstancias. A ver, ¿cuál es la discusión? Bueno, este tema es más que nada para los abogados y los estudiantes de Derecho. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la discusión? La discusión está en que si el deudor vivía Temuco y el otro vivía, el juicio se tramitaba en Temuco y el deudor vivía en la comuna de Padre de las Casas, no corría, no necesariamente se configuraba un plazo de 8 días, no. La jurisprudencia señalaba que lo que dice el 459 es que el momento en el cual se computan, se empiezan a contar los 4 u 8 días, es el requerimiento de pago, no la notificación, es el requerimiento de pago. Y en este caso, en el caso que señalo yo, lo que señala la jurisprudencia, si el receptor tenía su oficina dentro de la comuna de Temuco, el requerimiento de pago se entendía que se produjo dentro de la comuna de Temuco, y por lo tanto se contaba un plazo de 4 días y no de 8, a pesar que el deudor tuviese su domicilio en una comuna distinta a la que es asiento del tribunal. El 459, en cambio, viene a ponerle lápida a esa discusión y establecer en cierto sentido una regla de equidad procesal respecto al deudor, ya que da lo mismo que el requerimiento de pago se haga en la oficina del ministro de Fe o del receptor, y que esta oficina esté dentro de la comuna que sirve de asiento al tribunal. El deudor tiene derecho a los 8 días. Si es notificado personalmente dentro de la comuna que sirve de asiento al tribunal, porque el deudor tiene su domicilio dentro de la comuna que sirve de asiento al tribunal, tiene 8 días. Así que, en ese sentido, es una reforma importante, importante.